Bueno, Encarna, muchísimas gracias a ti, como siempre, por invitarnos a las jornadas. Creo que ya son varias veces las que hemos participado de las mismas. Este año, vía online, estoy seguro que el año que viene podremos estar con vosotros. Así que muchas gracias a ti, a la universidad y a la organización. Hoy vamos a hablar de manoproteínas, pero quería un poquito introducir quiénes somos. Creo que tenéis a muchos alumnos conectados, a los futuros enólogos que tirarán del carro de la enología en España en los próximos años. También creo que hay bastantes enólogos trabajando actualmente. Ha habido un cambio en la distribución, siempre nos decís que son muchos logos, muy difícil intentar identificar quiénes somos. Bueno, Enobrands, para hacerlo sencillo, es una joint venture de una multinacional holandesa de biotecnología, reconocida mundialmente, DSM, y Onobran se crea en 2010 dedicada específicamente a lo que son los productos aplicados en enología y no solo en la industria agroalimentaria. Estamos de aniversario, hasta mayo estamos de aniversario y nos dedicamos a investigar, a desarrollar, a producir y a comercializar levaduras, enzimas, bacterias, derivados de levadura, inactivadas, autolisadas y manoproteínas. Y estas son las marcas que creo que todos los que estáis en el sector reconocéis porque muchas de ellas son originarias, son las marcas históricas de DSM, de levaduras Fermivin, enzimas rápidas, etc. Hoy es un ejemplo de los acuerdos de colaboración que tenemos con institutos de investigación de todo el mundo y en especial en España con Vitec, y por eso compartimos la presentación con Miquel, que es una persona que desde hace muchos años colaboramos para muchos proyectos de desarrollo, de validación, de aplicación de productos y desde hace muchos años también en cuanto a las manoproteínas y el método analítico que aplicamos para ver la cantidad necesaria de manoproteínas para estabilizar un vino tartáricamente. Y estamos hablando de Claristar y Miquel hablará en detalle más adelante. Producimos todo lo que desarrollamos y lo comercializamos no de manera directa, sino a través de distribuidores nacionales. Y en este caso en España, los distribuidores o el distribuidor nacional es Vasón Ibérica, que es una filial de Enológica Vasón del grupo italiano. Y a su vez, Vasón Ibérica distribuye nuestros productos a través de subdistribuidores regionales. En este caso, Menasa en la zona norte gallega y la zona norte de Castilla-León, Enológica Sánchez Migallón en la zona de La Mancha, Manchuela, Levante, y Enoserving en la zona de Rioja, País Vasco, Ribera, Torrueda, etc. Esta es la manera en la que podéis encontrar nuestros productos en el mercado. Entonces vamos al tema y vamos a hablar de manoproteínas en enología, y antes de que hable Miquel, yo voy a hacer una pequeña introducción, porque no solo las manoproteínas se utilizan hoy en día para la estabilidad tartárica del vino, aunque es por lo que está aprobado por la OIV, para la estabilidad tartárica y proteica. Entonces vamos a hablar un poquito de la definición y la estructura de las manoproteínas, que le va a dar una configuración tal que es clave para la aplicación en enología, y lo veremos más tarde. Vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de aplicaciones en enología. He puesto mucha bibliografía en la presentación, no podemos ir en el detalle de todo, porque compartimos la presentación, pero toda la bibliografía Encarna que quieras y que me imagino que tendrás acceso y que quieran los alumnos o los participantes, pues sin ningún problema la podemos compartir, porque hay mucho trabajo hecho sobre las manoproteínas y el efecto en el vino, sobre manoproteínas liberadas de manera natural durante la fermentación por levaduras, durante el crecimiento exponencial al principio o en la autólisis, pero también de manoproteínas, por así decirlo, comerciales. Nuestro trabajo como empresa de biotecnología es proporcionar a los enólogos herramientas más quirúrgicas, o sea, herramientas que ya hemos seleccionado una cepa de levadura por el contenido de su pared celular para una aplicación determinada, porque como veremos la autólisis está muy bien y las levaduras que se ceden al medio están muy bien, pero las levaduras que fermentan han sido seleccionadas por sus características fermentativas y no por el contenido de su pared celular. Vamos a hablar un poquito de esa selección y producción de Onobrands. Vamos a hablar de Final Touch, que muy brevemente, simplemente una fotografía de los productos que tenemos para la mejora sensorial. Y Claristar, que es el producto originario, es el producto que comienza todo el desarrollo de manoproteínas para DSM y el grupo, el que nos dio el conocimiento
de selección de cepas de levadura, de producción, de los tratamientos de autólisis que tenemos que aplicar a la levadura para seleccionar la fracción que necesitamos y después cómo separarlas para quedarnos con lo que la OIV considera una manoproteína en enología. Entonces, hoy hablamos de manoproteínas, por lo tanto, estamos hablando de polisacáridos. Y todos sabéis que los polisacáridos en el vino proceden de la uva, mayoritariamente son las pectinas, proceden de bacterias, proceden de otros hongos, otros microorganismos, como la botrytis, y en este caso nos vamos a centrar en los que proceden de la levadura. Y la levadura tenemos glucanos, tenemos quitina también, de las cicatrices de gemación, pero hoy nos centramos en las manoproteínas, que son de un gran interés enológico. ¿Qué son las manoproteínas? Vamos a ir muy rápido en esto, aunque creo que Encarna os va a poner alguna pregunta de examen, así que estar atentos. Químicamente son glicoproteínas y, como veis, tiene una parte peptídica o proteica que puede variar mucho, de un 5 a un 30%, y tiene una parte de azúcares o polisacáridas, principalmente de cadena de manosa, que puede variar entre un 70 y un 95%. Y esta proporción relativa de las dos fracciones va a determinar el efecto que tiene la manoproteína y su aplicación en enología. Su función celular es que proporciona la estructura y rigidez a la célula. ¿Qué pasa con lo que hablábamos antes de esa autólisis natural que se produce normalmente durante la fermentación? Pues eso está muy bien y todos los enólogos utilizan, y muchos de ellos, la crianza sobre elías como una herramienta muy interesante para la mejora de la calidad organoléptica del vino, pero son una familia muy heterogénea de moléculas. Hemos comentado antes ya que se segregan durante la fase exponencial de crecimiento de la levadura y después durante su autólisis. Y como veis, hay levaduras que son capaces de liberar bastantes manoproteínas al medio durante la fermentación. Por ejemplo, Fermidin 3C, que es una cepa de Onobrands para chardonnays complejos y fermentados en barrica, libera bastantes manoproteínas comparada con otras levaduras. Por lo tanto, la cepa de levadura tiene un efecto muy importante, pero no olvidemos que estas cepas fueron seleccionadas principalmente por sus características fermentativas, producción de aromas, etc. Y hay otras cepas más interesantes por el contenido de esa pared celular, que son las que las empresas de biotecnología seleccionamos para producir manoproteínas. Las manoproteínas y su estructura define su función. Entonces, esta línea que representa la parte peptídica o proteica, vemos que a la asparagina están unidas cadenas laterales ramificadas muy extensas, mediante enlaces N-glicosídicos. Y aquí es donde están las cadenas ramificadas de manosa, los grupos fosfato y la carga negativa, que va a tener un efecto sobre la estabilidad tartárica y proteica en el vino, y lo que le da la efectividad frente a esa inestabilidad tartárica. Veis que en la cadena peptídica unida a serina y trionina hay otras cadenas laterales que son mucho más pequeñas, como 5 monómeros de manosa. Por lo tanto, dependiendo de la cepa de levadura y de la forma en la que extraigamos o separemos la fracción de manoproteínas, podremos estar manoproteínas con mucha cadena ramificada o proteínas con menos cadenas ramificadas, donde la parte peptídica sea más importante y que veremos ahora que tiene un efecto más importante la parte peptídica sobre la estabilidad de los aromas en el tiempo. Por lo tanto, dos cadenas, una más y otra menos ramificada, y con un efecto que va a definir la aplicación en enología de la manoproteína. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Muchas. Miquel va a hablar en detalle de la estabilidad tartárica y la OIV, como veremos ahora, solo aprueba o aprobó en su día las manoproteínas y después la Unión Europea por su efecto sobre la estabilidad tartárica y proteica de los vinos. Aquí tenéis muchos estudios al respecto. Como os decía antes, si queréis más detalle de los mismos, os los podemos hacer llegar. Pero también mejora las características de la espuma de los vinos espumosos y vamos a ver un poco del detalle de estos dos estudios. Y también en España se hizo un estudio muy interesante porque dificultan, al parecer, el crecimiento de bacterias acéticas y favorecen el desarrollo de bacterias lácticas. Leeros el estudio, que es muy interesante, aunque realmente las dosis en las que se hizo, las condiciones
con las fracciones que se utilizaron en este estudio, las dosis son relativamente altas y un poquito por encima de lo que podríamos considerar interesante para usar en enología. Entonces, de este primer estudio de Lemos vemos que diferentes fracciones de manoproteínas de diferentes levaduras tienen un efecto diferente sobre la estabilidad tartárica del vino. Aquí medimos la conductividad en un minicontacto y vemos que hay cepas que tienen un efecto determinante sobre la estabilidad tartárica comparada con otras. Normalmente hablamos que en un vino tinto, aunque creo que en el estudio este minicontacto es corto, normalmente en un vino tinto, y lo explicará Miquel, nosotros nos vamos a minicontactos de 3 horas, pero en teoría por debajo de 60 microsiemens en diferencia de conductividad o en bajada de conductividad, el vino estaría completamente estable. Por lo tanto, vemos que estas manoproteínas son capaces de estabilizar el vino. En este mismo estudio, que es muy interesante porque es muy completo, siguieron la incidencia sobre la estabilidad proteica. Y aquí vemos que exactamente las mismas fracciones de manoproteínas tienen un efecto beneficioso sobre la estabilidad tartárica, pero no tanto sobre la estabilidad proteica y al revés. Por lo tanto, lo que comentaba antes, la biotecnología nos permite seleccionar cepas de levadura para seleccionar una fracción para que sea estable siempre y asegurarnos que sea estable o que tenga un efecto beneficioso sobre la estabilidad tartárica o sobre los aromas o sobre la mejora de las sensaciones en boca del vino, etcétera. Aquí lo que se ha hecho es el seguimiento del test de calor, el test de las proteínas inestables, sobre todo las quitinasas y las que son de la familia de la tomatina, y vemos que normalmente ese test de calor tendría que estar por debajo de 2 NTU. Por lo tanto, veis que aunque tienen un efecto sobre la estabilidad proteica, no han estabilizado el vino. Y nosotros no hemos conseguido todavía identificar o seleccionar una manoproteína que nos permita estabilizar o garantizar la estabilidad proteica del vino. Pero la experiencia nos dice, y los que os dedicáis a la enología lo sabréis, que los vinos criados sobre sus lías normalmente son más estables proteicamente y necesitan menos dosis de bentonita. Este estudio de Lemos también nos habla y está en otros estudios también probado, un efecto beneficioso sobre la espuma sobre todo de los vinos que tienen un contacto sobre lía en la botella en la segunda fermentación, y vinos, como antes he hablado, Grand Vas en depósito, que no tienen la capacidad de tener ese contacto sobre las lías. Por lo tanto, el uso de manoproteínas es muy interesante para mejorar y hacer que esa espuma, esa fineza y esa longevidad sea mayor en el tiempo. Por lo tanto, en este estudio habla de la capacidad, la hidrofobicidad, la alta glicosilación y el peso molecular de esas fracciones de manoproteínas que permiten rodear y así estabilizar la burbuja de gas y de la espuma. En este otro estudio, si hablamos también de la espuma, que se hizo en Italia sobre Prosecco, se ve que, y en el Prosecco es interesante porque normalmente esos Proseccos no tienen la capacidad de tener ese contacto con las lías, de que son las manoproteínas las que tienen mayor contribución a la espumabilidad del vino. Las proteínas que vienen con la uva, relacionadas con la patogénesis de la uva, las quitinasas y las taumatinas, normalmente se van a eliminar durante el proceso de producción por la bentonita. Por lo tanto, son esas manoproteínas las que tienen un factor fundamental en esa espumabilidad y en esa fineza y en esa calidad de la espuma. Pero hay muchas otras aplicaciones en enología. Interacciona con polifenoles y vemos que en vinos tintos, y por eso tenemos manoproteínas que aplicamos en vinos tintos, estabilizan el color en el tiempo o tienen una capacidad de hacer que el color sea más estable en el tiempo. Fija taninos agresivo, tiene una incidencia incuestionable en la disminución de la astringencia, en las mejoras de la sensación en boca, pero es que también tienen una influencia muy interesante en los aromas y es uno de los motivos por los que hoy más trabajamos en el desarrollo y selección de manoproteínas para hacer que los vinos sean más longevos en el tiempo. Y eso lo descubrimos desde el principio con Claristar, que fue la primera manoproteína que
que seleccionamos y pusimos en el mercado en 2007, que veíamos que esos vinos eran más longevos en el tiempo aromáticamente, aunque Claristal se había utilizado para la estabilización tartárica. De ahí vino después la otra gama de productos Final Touch para esa mejora sensorial. Lo que vemos en la influencia o en la estabilidad de los aromas es que la parte peptídica es la que tiene mayor importancia en este caso. Y sabemos que la fracción proteica está más presente en células jóvenes. Por lo tanto, si queremos estabilizar aromas en el tiempo utilizando la crianza sobre Elías, en esa crianza sobre Elías sobre todo va a haber células que han muerto y que son células viejas. Por lo tanto, la cesión de manoproteínas que haya en el medio posiblemente tengan más fracción polisacárica que fracción proteica. Por eso es lo interesante de utilizar productos seleccionados con alta fracción proteica. En este estudio de Rinaldi vemos el efecto de manoproteínas siendo variedades italianas y el efecto que tiene en la interacción con los polifenoles en vino tinto. El efecto que tiene en la evolución del color y la estabilidad de ese color por la formación de polímeros pigmentados, en la reducción de la astringencia y también en la persistencia aromática. Y aquí vemos que respecto al control, contacto con manoproteínas, en este estudio sí que son manoproteínas comerciales, no son manoproteínas cedidas por las levaduras durante la fermentación. En 3, 6 y 12 meses vemos cómo hay una tendencia a la bajada de la astringencia como defecto o carácter negativo en el vino. En este otro estudio de Lubers vemos que la influencia de la parte peptídica, de la fracción peptídica en la estabilidad de los aromas. Entonces, son hipótesis, no sé si... Yo no he leído ningún paper en el que hable exactamente del modo de acción o cómo la manoproteína hace que esos aromas sean estables en el tiempo, pero se habla de que tiene un efecto sobre la volatilidad de los aromas. Entonces, las fracciones de manoproteínas en este estudio que se liberaron de manera natural durante la fermentación, y si vemos eso ocurre durante la fermentación en los primeros 4 días o la fase de crecimiento exponencial, tuvieron un efecto muy interesante sobre ésteres etílicos de ácidos grasos, que son los que nos interesa tener en la matriz del vino, porque son los que le dan longevidad al aroma. Los acetatos se pueden hidrolizar y se pierden muy rápido, pero también sobre otros compuestos muy interesantes, como los norisoprenoides, la betaionona, por ejemplo, que estos norisoprenoides son monoterpenos que están en todas las variedades tintas como precursores, que se van liberando poco a poco en la crianza del vino, o se puede acelerar esa liberación con una enzima beta-glucosidasa, y que tiene una influencia muy importante en el carácter afrutado de los vinos, y que en el Syrah, por ejemplo, esta betaionona le da el carácter a violeta que tiene el Syrah. Bueno, hemos visto muchas aplicaciones, la estructura que va a definir la aplicación que va a tener en enología. Vamos a hablar un poquito de regulación, porque la experiencia nos da, los enólogos no sé si tenéis esa experiencia, y ahora en el turno de preguntas lo podemos hablar, de que todos los productos que se utilizan al final para afinar el vino son manoproteínas, y no es así. Hay muchos productos en el mercado que se utilizan para el afinamiento de los vinos, que no son manoproteínas, y que el enólogo no puede comparar con una manoproteína, porque posiblemente tendrán otro efecto maravilloso y se comportarán de manera diferente y tendrán una evolución diferente en la vida del vino. Por lo tanto, si vemos que la resolución, que es de 2004, la OIV aprueba las manoproteínas para la estabilización tartárica y proteica. Por lo tanto, solo se pueden utilizar para estabilizar tartárica o proteicamente el vino, o que tienen que tener un efecto sobre la estabilidad tartárica y proteica. ¿Qué pasa? Que las manoproteínas, o lo que son manoproteínas definidas por la OIV, que ahora lo veremos, tienen esos beneficios que van unidos a las manoproteínas, esos beneficios secundarios en cuanto al color, la astringencia, el volumen, la estabilidad de los aromas. Por lo tanto, podemos utilizar manoproteínas también para esos efectos secundarios que son muy beneficiosos. En la Unión Europea, como veis, se incorporó en 2005. ¿Cómo define la manoproteína la OIV?
Pues que tiene que ser el contenido del producto en peso seco de más del 60% deben ser polisacáridos, de los cuales al menos el 70% o más del 70% tiene que ser cadena de manosa. Eso es muy importante para los enólogos hoy en día, que tenéis que manejar mucha información técnica de los productos, y en lo que llamamos la ficha de especificación técnica, la Product Specification Sheet, cada producto tiene que venir definido no solo el origen, la regulación que cumple, sino sus características o su analítica química. Y entonces, como vemos en un producto nuestro, Final Touch Tonic, los carbohidratos son más del 60%, de los cuales más del 70% es cadena de manosa. Y en la ficha técnica más comercial, donde explicamos la acción del producto, como hemos visto, aunque el producto sea para el afinado, en este caso Final Touch Gusto de vinos tintos, tenemos que hacer referencia al efecto que tiene sobre la estabilidad tartárica de los vinos. No podemos asegurar con Final Touch Gusto la estabilidad tartárica, eso solo lo aseguramos con Claristar y con el método analítico que describirá Miquel ahora mismo, pero todas las manoproteínas tienen un efecto sobre la estabilidad tartárica y lo tienen que tener. Si son más del 60% de polisacáridos, de los cuales más del 70% es cadena de manosa, que es donde están esos grupos fosfatos que hemos visto antes y esas cargas negativas. ¿Por qué os digo todo esto? Porque muchas veces, si estoy convencido que lo hacéis a diario, ponéis una cantidad de vinos tremenda con diferentes dosis de diferentes manoproteínas que están en el mercado y posiblemente no sean manoproteínas. Y muchas veces estos ejercicios son interesantes para ver el efecto inmediato que tiene en el vino, pero no para ver el efecto a largo plazo. Entonces vemos que hay productos en el mercado que se definen como polisacáridos de levadura y péptidos antioxidantes, mezclas de manoproteínas y goma arábiga, en este caso está claro que es una mezcla, manoproteínas y proteínas de levadura, preparación de pared celular de levaduras y polisacáridos. Hay tipos de productos que son preparados de la pared celular que necesitan un cierto tiempo de contacto cediendo algo al vino y que después hay que trasegar, filtrar, etcétera, cuando la manoproteína se disuelve en el vino y se integra en la matriz coloidal, por lo tanto no es necesario tener un tiempo de contacto, se utiliza justo en el último momento antes del embotellado sin afectar a la filtración. Por eso es interesante que sepáis qué productos estáis comparando para que el ejercicio tenga sentido y sea beneficioso para vosotros. Aquí está la clave. La clave es, no podemos hablar mucho más y más en detalle de la producción, pero lo importante es la selección. Hoy en día tenemos 4 productos, Claristar, que fue el originario en 2007, y la gama Final Touch. Son 4 cepas diferentes que producimos igual con una levadura seca activa de manera aerobia, que matamos y que aquí está la clave. En la extracción por la autólisis enzimática. En DSM tenemos la ventaja competitiva que somos productores de enzima con la gama Rapidaz y que tenemos mucha experiencia y conocimiento con las enzimas, y aquí está la clave. ¿Qué tipo de enzimas y en qué condiciones para producir la lisis eficiente de esa pared celular? Cómo separamos la fracción soluble y después, hoy en día, los ingenieros de procesos en fábrica son capaces, mediante ultrafiltraciones, mediante cromatografías de tamaño de partícula, separar realmente las fracciones que nos interesan para tener 4 productos diferentes con 4 efectos completamente diferentes, aunque algunos son comunes a las manoproteínas, para aplicaciones completamente diferentes. ¿Qué hace diferente? Esto es una representación tridimensional de la estructura de la manoproteína y vemos que ¿qué las hace diferentes? Primero, la cepa de la levadura, ese proceso de producción, y como hemos visto antes, la importancia que tiene la cadena de manosa, que pueden ser de longitudes diferentes, la parte peptídica y el tamaño de esa parte peptídica, y la proporción relativa de ambas fracciones. Eso es lo que le va a dar personalidad a la manoproteína. Muy rápidamente, sobre los productos, la gama Final Touch, lo que llamaríamos la gama de afinado, manoproteínas para el último momento para afinar vinos espumosos con pop, vinos blancos y rosados con tonic y vinos tintos con gusto. Pop mejora la suavidad,
la expresión aromática y la persistencia aromática en el tiempo. Tenemos muchos ejemplos de vinos jóvenes, espumosos, que necesitan aumentar la longevidad de esos aromas en el tiempo, los que sobre todo son de crianza corta en botella, en segunda fermentación, o los que son producidos en gran vaso, en depósito, y por supuesto tiene un efecto beneficioso sobre la persistencia y la fineza de la burbuja. Final Touch Tonic sobre vinos blancos y rosados, y hemos visto antes la incidencia o el efecto positivo de manoproteínas en familias de aromas como ésteres, monoterpenos o nonisoprenoides, pues también en tioles, y los tioles hoy en día son claves para variedades como el Sauvignon Blanc, y aquí vemos que después de 10 meses o 18 meses, con Final Touch Tonic somos capaces de no aumentar el contenido tiólico, sino evitar la pérdida de contenido tiólico o la oxidación de esos tioles en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener vinos más longevos. Hoy grandes grupos en todo el mundo, una de sus mayores preocupaciones es que su Sauvignon Blanc o su verdejo esté al año y medio de ser comercializado en la mesa de un restaurante, exactamente igual y con la misma intensidad aromática como cuando salió de la bodega. Y eso lo podemos conseguir con una manoproteína como Final Touch Tonic. Y Final Touch Gusto, que va a tener un efecto muy interesante sobre la intensidad, la finura y la frescura aromática de los vinos tintos, reduce, por supuesto, la astringencia y mejora el equilibrio y la sensación en boca. Son manoproteínas las tres muy diferentes, y lo que solemos hacer con los enólogos es organizar un workshop. Antes lo hacíamos en grupos siempre reducidos, no de 20 o 30 enólogos, sino de 5 o 10 enólogos, en los que los enólogos traen vuestros vinos y primero os enseñamos cómo se comportan las manoproteínas de manera diferente y a dosis diferente en vuestros vinos, porque al final es algo complicado, son demasiados productos, demasiadas dosis y efectos muy diferentes. Por lo tanto, en una mañana, en un par de horas, podemos mostraros no solo cómo se comportan de manera individual, sino cómo se pueden utilizar de manera conjunta y la sinergia que existe uniendo, por ejemplo, Final Touch Tonic en un Sauvignon Blanc, que sabemos que nos va a aumentar la longevidad aromática y a lo mejor nos va a refrescar un poco ese vino porque se ha extraído de unas fracciones de levadura que también tienen péptidos antioxidantes, por lo tanto tiene un efecto muy interesante sobre el frescor, pero me falta un poquito de boca. Pues eso lo puedo complementar con Claristar sin ningún problema. Y vamos a Claristar y no sé cómo voy de tiempo, pero acabo con Claristar para dejarle Sin problema, paso. Antonio. Vale, dejo paso a Miquel, pero hablar un poquito de Claristar, que realmente para nosotros es un producto clave. Muchas de las veces en las que la OIV y los organismos internacionales trabajan para el desarrollo de un nuevo concepto en enología, pues tenemos la suerte de haber participado de muchos de esos procesos y de ayudar a la OIV a definir cuál es el concepto de producto, de aplicación, la especificación técnica del producto para aplicar manoproteínas en enología, y Claristar fue uno de esos productos. Entonces, Claristar lo lanzamos para la estabilización tartárica, pero la experiencia nos dijo o nos puso la realidad de los enólogos y nuestros clientes de que además de estabilizar conseguíamos una mejora en el vino, una mejora instantánea, pero también una mejora a largo plazo. Para Claristar, que es un producto de mucha calidad, y cuando hablamos de manoproteínas siempre pensamos en productos de calidad caros, ¿no? Las manoproteínas son caras. Trabajamos, y ahora veréis que entre Claristar y el siguiente producto creo que pasaron 7 años de intentar encontrar la cepa de levadura y extraer la fracción que nos interesaba para Final Touch Pop. De Claristar a Final Touch Pop pasaron 7 años. Entonces, aunque son productos muy caros y de mucho valor añadido, Claristar en este caso también es un producto muy tecnológico, porque necesitamos aseguraros la estabilidad tartárica y sabemos lo sensible que es para todos vosotros la estabilidad tartárica de un vino, sobre todo en los vinos de exportación, ¿no? Entonces, la diferencia entre la producción de Claristar y cualquier otra manoproteína es que en Claristar no nos podemos permitir el lujo de
una vez seleccionada esa cepa, separar exactamente las fracciones de manoproteínas que llamamos de alto TSI, Tartaric Stability Index, que es un índice interno nuestro que definimos, para solo quedarnos con esta fracción. Porque cuando ahora os explique Miquel, cuando le mandéis un vino a Vitec, que es la manera en la que trabajamos, con institutos independientes que son los que hacen la analítica del vino, si Miquel hace el estudio de ese vino, os va a asegurar que a la dosis que él os diga, el vino va a ser estable. Y para que eso suceda, tenemos que afinar muchísimo más. A lo mejor para final touch y gusto, de la misma cepa de levadura y con las condiciones de autolisis y de extracción necesarias, no tenemos que ser tan finos a la hora de separar fracciones. Pero con Claristar no nos podemos permitir el lujo que fracciones de manoproteína que no tienen el índice de estabilidad tartárica adecuado pasen al producto final. ¿Cómo funciona la manoproteína? Como hemos visto antes, con la carga negativa, inhibiendo el crecimiento de los cristales. Y lo que hace principalmente es causar un cambio en la morfología del cristal. Aquí vemos sales de o cristales ya en agua y en vino, y vemos que con Claristar se produce un cambio en esa morfología, por lo tanto el cristal es incapaz de seguir creciendo. Lo que os comentaba antes, lanzamos el producto en 2007 y empezamos a recibir feedback de los clientes diciendo es que mi vino es más estable en el tiempo, es que ha mejorado organolépticamente, es que la boca es más agradable, es que el color ha sido más estable. En aquella época los principales métodos que se utilizaban era o la estabilidad por frío o el enfriamiento del vino o el metatártrico. Entonces lo que hicimos es en Italia, en un centro de investigación muy reconocido, en el Piamonte, con Donato Lanati, que es un profesor también muy conocido y experto de la OIV. Este estudio se publicó en un póster científico en la OIV. Descubrió que cuando utilizamos a Claristar respecto a la estabilización por frío al metatártrico, había siempre en el vino menos ésteres de envejecimiento prematuro y había siempre más terpenos y norisoprenoides, que son, como hemos dicho antes, moléculas muy interesantes porque aunque en un vino blanco dan ese carácter terpénico y floral a un moscatel, todos estos compuestos están en todos los vinos tintos y son muy interesantes porque no dan ese carácter floral, solo la beta-ionona en el Syrah, pero aumenta el potencial y la longevidad de la fruta en el vino, cosa que es muy interesante, sobre todo para vinos de guarda, que muchas veces pierden ese carácter afrutado y solo muestran el carácter de los aromas de la crianza. Y para finalizar, y seguro que es una de las preguntas que nos haréis, ¿qué dosis se necesita de manoproteínas? Pues por eso Miquel va a hablar ahora de la estabilidad tartárica en detalle, de diferentes formas de lograr esa estabilidad tartárica y cómo desarrollamos junto a un laboratorio de la Toscana, Enolab, y un enólogo de la Toscana, Dario Montanini, un método, porque él se empeñó que Claristar se tiene que utilizar en vinos tintos de su área para estabilizar tartáricamente y para hacer que esos vinos fueran mejores y más longevos en el tiempo. Entonces desarrollamos un método que Vitec utiliza desde, ahora lo dirá Miquel, pero yo creo desde 2011, 12, no sé. Onobran se creó en 2010, es uno de los primeros laboratorios y nos da el resultado. Al final es un método muy completo porque no solo tiene en cuenta el método del mini contacto, que es como una fotografía del grado de inestabilidad que tiene un vino, sino que analiza perfectamente las curvas de temperatura de saturación. Y eso nos da una confianza tremenda porque tiene en cuenta cómo varía la estructura coloidal del vino al modificar la temperatura, y eso nos da al final la dosis exacta de manoproteína que necesitamos para estabilizar un vino determinado. Simplemente recordaros, como os he dicho antes,
que nuestro distribuidor en España es Vasón Ibérica. Aquí tenéis el contacto de Ana Brull, a la que me imagino que muchos ya conocéis, que es la directora comercial de Vasón Ibérica. En la zona me imagino también que estaréis al tanto de los responsables de Menasa, de Enoserving y de Enológica Sánchez Migallón, y que por parte de Enobrans, tanto Juan Antonio Delgado como yo estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Así que creo que aquí he terminado y doy paso a Miquel. Y creo que las preguntas Sí. Respecto a las manoproteínas las respondemos al final de la presentación de Miquel. Sí, muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Miquel Pucheu. Primero que todo, me gustaría agradecer tanto a Encarna y a su equipo pues, la organización de esta jornada. Al final son puntos de encuentro y de divulgación, y esto es siempre muy interesante. Y en segundo lugar, pues me gustaría agradecer a Antonio y a todo el equipo de Enobrans pues, que me hayan dado la posibilidad de participar juntamente con ellos en esta presentación, en esta temática y en esta jornada, ¿vale? Como presentación inicial, un poco sobre Vitec, ¿no? Sobre el centro en el cual yo trabajo. Vitec es un centro de investigación aplicada que trabaja en toda la cadena de producción vitivinícola, en viticultura, enología, microbiología, análisis sensorial. No tenemos ánimo de lucro y cualquier cosa pues revertimos nuestros ingresos en la mejora de nuestra actividad. Y nos definimos como el aliado perfecto pues, para viticultores, enólogos, pequeña y mediana empresa, incluso industria auxiliar, como sería el caso de Enobrans, para proporcionar pues, todos nuestros servicios y aportar pues, este valor añadido, básicamente. En cuanto a mí, me ha presentado ya anteriormente Encarna, perdón. Soy de formación químico, doctorado en enología y llevo pues, más de 10 años de experiencia en proyectos de investigación, en contratos, en análisis y bueno, muchos de estos resultados están publicados en revistas científicas y cualquier duda de la presentación o sobre cualquier otro tema, supongo que después Encarna va a compartir el correo. Sobre qué os voy a hablar, ¿no? Como ha comentado Antonio, vamos a hablar de manoproteínas, básicamente. Vamos a hablar de estabilidad tartárica, vamos a hablar de un método concreto de análisis y vamos a hablar también de la mejora sensorial que nos aportan estas manoproteínas en la estabilidad tartárica. Con estas imágenes he querido resumir un poco el proceso de elaboración de vino, ¿no? Partimos de una obtención de uva de calidad, una fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, crianza, unas etapas de estabilización y finalmente un embotellado, ¿no? El objetivo en cada una de ellas, de las etapas, es básicamente garantizar que mantenemos y potenciamos la calidad para llegar a la última etapa y que tengamos calidad, ¿no? Es decir, que tengamos un producto que llega al mercado, llega a su destino con todos los atributos positivos que queremos, ¿no? Entonces, justo antes de embotellar el vino están las etapas de clarificación, de estabilización y básicamente lo que queremos o se desea en estas etapas es evitar que aparezcan cuerpos extraños, ¿no? en las botellas, ¿no? En este caso, como hablamos de estabilización tartárica, lo que queremos es evitar que aparezcan precipitados de naturaleza cristalina, es decir, formados por sales, ¿vale? Entonces, al finalizar la fermentación alcohólica, tenemos nuestro vino, ¿no? El primer momento en el que tenemos vino y esta es una solución pues, sobresaturada por una parte, potasio, que es un catión, y por otra parte, pues de ácido tartárico y por tanto bitartrato, ¿no? Entonces, la unión del potasio con el tartrato nos da una sal que es insoluble, que es el bitartrato de potasio, que es lo que a veces nos puede dar problemas de precipitación en botella, ¿no? Entonces, necesitamos en bodega controlar este riesgo, es decir, podemos controlarlo hasta no querer ningún tipo de precipitado en botella y no tener ningún riesgo, o podemos moldearlo. Entonces, en cuanto a esta formación de esta sal, que es una cristalización espontánea, es decir, si no hacemos nada, probablemente se van a encontrar, ¿no? Catión y el anión, van a cristalizar. Es impredecible, depende de los coloides protectores, proteínas, polisacáridos, polifenoles. Depende también de las prácticas enológicas, incluso me atrevería a decir que depende de las prácticas vitícolas, porque determinadas prácticas vitícolas pues, nos aportan bastante potasio.
depende de la concentración de potasio, de ácido tartárico y de otros cationes. En cuanto al ácido tartárico, comentar que bueno, ahora actualmente nos encontramos en la enología española y creo que mundial, ¿no? Con unos problemas de acidez ligado al cambio climático que ya es muy palpable, ¿no? Entonces, la tendencia de muchos elaboradores es corregir mostos, corregir vendimias. Entre los ácidos que se suelen corregir, pues está el tartárico, y entonces esto nos lleva a modificaciones de los equilibrios y a modificar también los riesgos de precipitación de bitartrato potasio. Después está el pH y después pues también está la temperatura, obviamente. Si tenemos vinos en zonas frías durante los inviernos, pues probablemente estas sales van a precipitar de forma espontánea, mientras que si tenemos inviernos muy suaves en bodega, pues bueno, esta precipitación y esta formación de las sales, pues muy probable va a ser muy probablemente más lenta. En cuanto a la estabilización tartárica, necesitamos una sistemática de análisis que sea fiable, es decir, que nos permita medir el riesgo, y después necesitamos internamente en la bodega, estoy poniendo en el papel de la bodega, tener un modo de actuación definido, ¿no? Acorde con nuestra filosofía, con la calidad de vino que queremos y con los riesgos que nosotros queramos asumir, ¿no? Cuando vendamos nuestro producto. Yo defino claramente dos filosofías de estabilización, ¿no? Una filosofía de estabilización que consiste en la eliminación de sales de bitartrato. Es decir, yo tengo bitartrato, tengo potasio, para evitar el riesgo de precipitación, yo quiero sacarme estas sales, ¿no? Vale, es una opción, pero con la eliminación de estas sales también eliminamos coloides, eliminamos aromas y eliminamos texturas, ¿no? Al final tenemos normalmente pues unas sensaciones organolépticas, especialmente en boca, pues mucho más primas, ¿no? Primamos del vino. Y además también tenemos un riesgo de sobreestabilización, es decir, vamos a quitar y obviamente al final no nos va a precipitar nada, pero probablemente tampoco nos va a quedar, ¿no? Aquellos atributos que al final nos ha costado mucho conseguir, ¿no? Llegar a un año después de la vendimia con un vino de calidad y que por querer minimizar hasta cero el riesgo de precipitación tengamos que sacar todos estos atributos positivos, pues bueno, es un tema de valoración por parte de cada bodega, ¿no? Después está otra filosofía de estabilización, que es decir, bueno, vamos a trabajar la estabilidad tartárica, es decir, no quiero tener riesgos, no quiero tener precipitados o quiero tener muy pocos, pero no quiero quitarme estas sales, porque quitar estas sales de forma drástica, pues también me quita coloides, me quita aroma y me quita esta textura que al final da personalidad a mi producto. Entonces, en cuanto a las tecnologías o técnicas más habituales de eliminación de las sales, está el frío de larga duración sin siembra, es decir, tenemos el vino en bodega, no añadimos núcleos de cristalización y aplicamos frío. Y esto, pues bueno, lo que estamos haciendo es acelerar un poco la unión espontánea del catión y el anión para que se forme la sal, ¿no? Este periodo de frío, si además hacemos una siembra con núcleos de cristalización, lo que estamos haciendo es añadir núcleos para que se vayan juntando más potasio, más bitartrato, para que al final nos precipite la sal, ¿no? Estamos acortando los tiempos de duración de este frío. Después tenemos los sistemas dinámicos y después tenemos tecnologías pues mucho más costosas a nivel de inversión, como sería una electrodiálisis, o sería el uso de resinas de intercambio catiónico, ¿no? Que también nos aportarían otras ventajas como reducciones de pH y subir un poco la acidez, ¿no? Después tenemos la otra parte, ¿no? Si nuestra filosofía es la de conservar las sales y conservar todos los atributos positivos de nuestro vino, pues tenemos el ácido metatártico, tenemos la CMC, tenemos el poliaspartato desde hace unos años y tenemos las manoproteínas que, como ha comentado Antonio, pues desde el 2004 que están autorizadas por la UIV. Entonces, esta presentación está focalizada sobre estabilidad tartárica, sobre manoproteínas, entonces dejamos de un lado lo que serían las eliminaciones de sales de bitartrato y nos vamos a centrar en los pros y contras de cada uno de estos productos que nos permiten llegar a tener un vino estable sin eliminar coloides y eliminar atributos positivos, ¿no? Entonces, voy a presentar rápidamente cada uno de estas alternativas. Inicialmente tenemos el ácido metatártico, tiene un origen sintético, es decir, viene del ácido L-tartárico que se deshidrata. Entonces,
Ventajas, funciona muy bien, funciona mejor a mayor grado de esterificación, pero tiene una eficacia limitada, es decir, suele durar el efecto protector o el efecto estabilizador cerca de 6 meses y siempre en función de la temperatura. Mayores temperaturas, mayores tiempos de eficacia. Entonces, para productos quizás de rotación muy rápida, quizás sí, pero la verdad es que con el contexto actual de COVID, los productos de rotación rápida, digamos que cada vez se sabe menos cuál va a ser la rotación, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Después está el CMC. El CMC es un derivado de la celulosa que se extrae de la madera con hidrólisis con bases y ácidos. Actúa bien en blancos, pero no actúa bien en tintos porque interacciona con los polifenoles y al final acaba dando problemas de filtración por colmatación de los filtros y pérdida de color, ¿no? Entonces, digamos que sería quizás una alternativa para blancos, pero no sería una alternativa real para tintos. Después tenemos el poliespartato, que como ya he comentado es el último que autorizó la UE ya muy recientemente, en 2016, hará 5 años que está autorizado. Tiene unos ciertos requisitos, necesita que los vinos sean estables proteicamente, necesita que no hayan tenido aplicación de lisocima ni antes ni después de la aplicación del poliespartato y requiere unos valores de turbidez pues inferiores a 2 cuando se aplica. Entonces es entre todos, pues quizás es el producto que está más alejado, ¿no?, de la naturaleza vínica, pero bueno, es una alternativa que está en el mercado. Y finalmente tenemos las manoproteínas, ¿no?, que como ha comentado Antonio, vienen de la extracción de la pared celular de las levaduras, ya sea por forma física o enzimáticamente, y hace muchos años que están aprobadas por la UE, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que nos permite estabilizar, nos permite ganar en cuanto a propiedades organolépticas y además nos permite, pues bueno, no ir muy lejos del proceso de elaboración del vino. Es decir, es un subproducto que nos viene de la levadura que es imprescindible para la elaboración del vino. Entonces, ¿cuánto usar uno u otro, no? Pues aquí estamos un poco siempre en el mismo, ¿no? Tema de costes, producto, maquinaria, mano de obra, valoración también del origen de producto y tipología de vino, porque al final este es un punto que cada vez más se pone en valor, es decir, qué vino estoy haciendo yo, qué filosofía de elaboración tengo y cuáles son los ítems que yo quiero consumir, ¿no? Entonces, tiene poco sentido a veces pues ser muy respetuoso en qué aspectos y en qué otros no, ¿no? Entonces, si vemos la lista anterior, por ejemplo, las manoproteínas sería el único producto que estaría autorizado, ¿no?, para elaboración de tipologías de vino ecológico, ¿no? Por lo que he comentado anteriormente, ¿no? O sea, por el proceso de elaboración y cuál es su origen, ¿no? Otro punto a valorar es el impacto sensorial. Es si queremos o no queremos mejorar o cambiar el perfil sensorial de nuestro vino. Minimizar riesgos de oxidación, es decir, todos estos productos nos permiten pues, eliminar etapas de frío, trasiegos, etcétera, ¿no? Cada trasiego innecesario y cada baja de temperaturas favorece la disolución de oxígeno y también nos modifican normalmente a peor las propiedades organolépticas, ¿no? Entonces son diferentes ítems, ¿no?, y pros y contras a valorar. En cuanto a las manoproteínas, no voy a explayarme mucho porque ya lo he comentado anteriormente. Las manoproteínas pertenecen al grupo de las glucoproteínas, son proteínas unidas a azúcar, a manosa. Están en la pared celular de las levaduras, les dan estructura y rigidez y están formadas más por manosas que por proteínas. Se liberan de forma natural, es decir, sí que los encontramos como productos comerciales, pero realmente ya están en el vino. ¿Vale? Actúan como coloides protectores, bloquean las reacciones de cristalización, es decir, cuando se une el primer potasio con el primer anión, el bitartrato, digamos que actúa como núcleo de cristalización y van haciéndose este cristal cada vez más grande hasta que precipita y nos da un problema, ¿no? Entonces, coloides protectores significa que estos núcleos de cristalización quedan bloqueados, impiden que sigan creciendo y por tanto que al final precipiten, ¿no? Esto está muy relacionado con las imágenes que ha mostrado Antonio hace un momento, es decir, vemos cómo la morfología del cristal y el núcleo de cristalización cambia totalmente.
Mejora la percepción organoléptica, es decir, al final son manoproteínas, nos mejoran las sensaciones de cuerpo, de volumen, incluso estabilizan la fracción aromática, como ha comentado Antonio, e interaccionan con los compuestos fenólicos. Esto significa que aparte de aportarnos propiedades deseadas por sí solas, nos van a suavizar estos taninos, esta astringencia, etc. Es decir, toda la parte de percepción gustativa pues nos van a ayudar a que sea mucho más agradable en boca. ¿Vale? Como comentado anteriormente, lo único que queremos o la ventaja de las manoproteínas es buscar las mismas cualidades que sin la adición de un producto comercial tendríamos. Es decir, al final no es algo exógeno, sino que es algo que de forma natural en un batonnage tendríamos, porque al final son levaduras que proceden de la primera fermentación, o en una autólisis en crianza sobre elías en un espumoso, que también tenemos una levadura que se autóliza y que estas manoproteínas pasan al vino, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es añadir estos productos que de forma natural puede que los tengamos, pues los añadimos buscando otras propiedades, o ya sean organolépticas o ya sean de estabilidad tartárica. Entonces, seguiremos con los métodos de análisis de estabilidad tartárica, ¿no? Que también es uno de los puntos importantes. ¿Vale? Hay distintos test de estabilidad, ¿no? El más clásico es el test de fríos. Metemos una muestra de vino a 0 grados, a -4, durante 4, 5, 6, una semana, días, ¿no? Y vemos si hay presencia o ausencia de cristal, ¿no? Entonces, este es un test cualitativo. No nos indica el riesgo, porque lo único que veremos es si hay cristales o no hay cristales, si hay muchos o hay pocos. Es lento, porque al final estamos haciendo una cristalización espontánea y además pues es aleatorio, porque lo más importante, ¿no?, cuando haces análisis es que estos sean repetibles, ¿no? Que sean repetibles en el tiempo. Pero bueno, es una alternativa, es un test que está disponible y además es muy simple. Después tenemos un test que digamos que mejora un poco el test de frío, que es el test de tubo de pera, ¿vale? Que es congelar el vino durante un día y medir la altura precipitada, ¿no? Entonces vemos aquí en la parte derecha de la presentación cómo es un matraz en forma de pera, ¿no? Un cilindro en forma de pera, y la parte de abajo está graduada, ¿no? Entonces, en función de la altura del precipitado, tendremos distintos niveles de riesgo, ¿no? Obviamente el criterio es diferente en blancos que en tintos. Y respecto al primer inicial test de frío, pues bueno, es más rápido. Es cualitativo y es cuantitativo porque ya tenemos una primera indicación, pero bueno, nos puede dar falsos positivos, falsos negativos, porque la congelación nos da cambios en los coloides protectores y nos puede sobreestimar la inestabilidad. Es decir, al final estamos midiendo precipitado, pero este precipitado puede ser que sea materia colorante, puede ser que sea proteína, puede ser que sea cualquier cosa o puede ser que sea pues bitartrato. Entonces, pues bueno, es un paso más que el frío, pero bueno, tiene sus limitaciones. Después tenemos técnicas de estabilización con criterios muy simples, que es, pues bueno, todos los vinos que sean inferiores de potasio a 800, pues serán vinos estables. Es un criterio que es muy severo, porque al final yo he visto, obviamente, pues vinos con 1200 y 1100 ppm de potasio que son estables. No tiene por qué ir, obviamente, a más potasio, más riesgo, pero no siempre es así, porque como ya he comentado, los coloides protectores están y realmente juegan un rol pues muy importante en la estabilidad total. Y finalmente está el test de Boulton. El test de Boulton consiste en coger una muestra de vino a 0 grados, añadir en función de la tipología de vino y en función de la modificación del método, pues entre 1 y 4 gramos de bitartrato, que serían núcleos de cristalización, y ver cómo cae la conductividad, ¿no? Y este método establece pues, que caídas inferiores al 5% son vinos estables y superiores al 5% pues son vinos inestables. Y en blancos este porcentaje pues, se reduce al 2%. El problema es que tiene este método, tiene el riesgo de sobreestimar la inestabilidad, ¿vale? Es decir, vinos que sean estables, decirles que son inestables, ¿no? Entonces, esto tampoco como elaboradores no lo queremos, porque lo que queremos es conseguir un producto de calidad, ¿no? Entonces, para conseguir un producto de calidad es muy importante no sobreestabilizar nuestros vinos, ¿vale? Porque a cada sobreestabilización, uno, que incrementamos los costes y la otra, pues que tenemos el riesgo de que nos sucedan cosas no deseadas, ¿no? Entonces,
Con estos 4 test, que quizás son los más habituales en bodegas e incluso en laboratorios, es suficiente para llevar nuestro producto al mercado con la máxima calidad posible. ¿Vale? Es decir, seremos capaces o nos van a aportar toda la información que necesitamos o realmente necesitamos medir y predecir mejor el riesgo de precipitación sin necesidad de sobreestabilizar. Es decir, necesitamos saber si los vinos son estables, muy estables, ligeramente inestables, moderadamente inestables y en consecuencia de estos resultados, pues actuar en una forma u en otra. ¿Vale? Entonces aquí es donde os presento el método ISS, ¿no? que está en el título de la presentación. Como ha comentado antes Antonio, este método está desarrollado en Italia, juntamente una empresa que fabrica el equipo, junto con Enolab, ¿no? Con el enólogo Darío. Entonces, este test o esta sistemática de analizar la estabilidad tartárica está formada por 2 tests, ¿vale? El primer test es un test de minicontacto. Un minicontacto sería lo equivalente a un test de bulto. Tenemos un baño de frío a 0 o menos 4 grados, metemos una muestra de vino, añadimos núcleos de cristalización, sales de vital trato y monitorizamos la conductividad durante 45 minutos, 2 horas, 3 horas o hasta 4 horas, ¿no? Entonces tenemos una estimación muy amplia de cuál es el comportamiento más básico de nuestro vino cuando se mete en frío, ¿no? En la parte izquierda vemos unos criterios, ¿no? que nos indican si el vino es estable, moderadamente inestable, muy inestable, etcétera, ¿no? En base a las caídas de conductividad, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en blancos que para que un vino sea estable, idealmente en el test de minicontacto tiene que tener caídas inferiores a 50 microsiemens. En el caso de un vino tinto, pues ligeramente superior, ¿no? Inferiores a 60 microsiemens. Por esto no deja de ser un test de minicontacto, no deja de ser una mejora del test de Boulton y por tanto tenemos el riesgo de sobreestimar la inestabilidad del vino. Es decir, coger un vino que tenga una caída de 80 o de 90 y que inicialmente sea moderadamente inestable cuando realmente ya es estable, ¿no? Entonces, esta información es muy importante aportarla, como mínimo, desde mi punto de vista a mis clientes, decir, bueno, este vino es estable. ¿Qué caída tiene de conductividad? Es independiente, es decir, sabemos dónde llega el test de minicontacto, pero tenemos otros test, ¿no? Que ahora veremos a continuación. Entonces, aquí os he puesto 2 gráficos, 2 ejemplos. En la parte superior tenemos un vino con una caída de 150 microsiemens, que es una caída muy grande, y esto significaría un 15% de la conductividad, ¿no? Y en el punto de abajo pues, tenemos una gráfica de un vino blanco con una caída de 20 microsiemens, que es un 1.4, ¿no? A priori, con este test de minicontacto, diríamos que el vino de arriba es muy inestable y el vino de abajo es muy estable, ¿vale? A continuación veremos este vino otra vez con el otro test, ¿no? Entonces, ¿qué novedad nos aporta la sistemática de análisis desarrollada en Italia, ¿no? por Enolab junto con Enobrands, ¿no? Nos aporta hacer 2 test. El primero, el que acabamos de ver, ¿no? El minicontacto. Nos aporta una orientación de cómo se comporta el vino. Pero es un test de minicontacto que no tiene en cuenta los coloides protectores y que ya sabemos de entrada que tenemos tendencia a sobreestimar la inestabilidad. Entonces, esta sistemática podemos hacer un segundo test que no es sustitutorio al primero, es complementario, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este segundo test? Este segundo test nos da como información la temperatura de saturación, que es una propiedad intrínseca del vino, y nos da el valor de ISS, ¿no? Que es el ISS, ¿no? Es el índice de sobresaturación estable. Entonces, este índice nos permite evaluar la estabilidad del vino teniendo en cuenta los coloides protectores. ¿De acuerdo? Entonces, este test, ¿cómo lo hacemos? Monitorizamos la conductividad del vino con adición de cremor y sin adición de cremor en un rango de temperaturas entre -4 y 24 grados, 24 o 28 grados. Entonces, si veis la pantalla y veis mi ratón, cuando hacemos la monitorización sin sales y sin núcleos de cristalización, de evitar trato, tenemos un comportamiento totalmente lineal, la línea roja, es decir, tenemos un incremento de conductividad a medida que se incrementa la temperatura. Hasta aquí todo normal. Y después volvemos a enfriar el vino, volvemos a bajar a -4, añadimos las sales de evitar trato y volvemos a monitorizar la
el cambio de conductividad con la temperatura. Entonces vemos que el vino, una vez se han añadido los cristales de cristalización, ¿no? Los núcleos de cristalización, se comporta de forma diferente a cuando no hay adición. ¿Qué nos interesa? A nosotros nos interesa, para determinar que un vino es estable, que el vino se comporte con y sin núcleos de cristalización de la misma forma. Entonces, si este vino se comporta de la misma forma, el área que queda comprendida entre ambas curvas va a ser muy, muy pequeña. Si se comporta de forma muy diferente, como es este caso, o incluso más diferente, el área será mucho más grande, ¿no? Entonces, esto nos permitirá evaluar mucho mejor el riesgo de precipitación y en consecuencia, pues decidir qué acciones llevamos a cabo. El punto de intersección entre ambas curvas será el punto de temperatura-saturación, que nos aportará información de la temperatura-saturación de este vino, ¿vale? Que es el valor más bajo de temperatura a la que el bitartrato se disuelve en el vino. ¿De acuerdo? Aquí en estas dos gráficas vemos exactamente lo mismo que en la anterior, pero de forma más exagerada, ¿no? Es decir, aquí tenemos un vino que ambas curvas de conductividad se comportan de forma muy similar. Tenemos un valor de área, o lo que denominamos ISS, muy pequeño, de 0,5. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues el criterio es valores de ISS menores a 1,2 son vinos estables, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un vino que es estable, independientemente de cuál haya sido el comportamiento del vino en el test de minicontacto largo que hemos visto anteriormente, ¿vale? La gráfica superior vemos otro vino con un comportamiento totalmente diferente, es decir, sin la adición de núcleos de cristalización presenta un comportamiento proporcional con la temperatura y una vez hemos añadido los núcleos de cristalización presenta un comportamiento totalmente diferente. ¿Cómo de diferente es? Pues es tan diferente como el área que se genera entre ambas curvas. Entonces, este valor de ISS es de 2,1, superior a 1,2, pues este sería un vino inestable. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido bien los ejemplos. Entonces, ahora os presentaré algunos casos prácticos y después en la tanda de preguntas pues estoy abierto a responder cualquier pregunta relacionada, ¿no? Entonces, estas gráficas son las que hemos visto anteriormente. Si os acordáis, cuando os he presentado el test de mini contacto que se hacía con este equipo, ¿no? Con el check stop. Entonces, teníamos una caída muy grande de 150 que no cumplía los criterios de estabilidad iniciales del mini contacto y teníamos una caída pues muy estable. Entonces, este test yo siempre lo hago para mis clientes porque me da una orientación de cómo se comporta el vino. Aunque después, el test que realmente es discriminante para saber si el vino es estable o no es estable es el test de temperatura de saturación que me aporta el valor de ISS. Vamos a ver ahora las gráficas de temperatura de saturación de cada uno de estos dos vinos, ¿vale? La gráfica inferior, un vino que inicialmente es muy estable a nivel de mini contacto. ¿Cuál es el valor de ISS? Súper pequeño, ¿vale? Tenemos una caída súper pequeña, el valor de ISS también es súper pequeño, 0,1 hasta 1,2, es decir, tenemos un vino que es muy estable. Esto es habitual, es decir, cuando el mini contacto largo es estable, el ISS va a ser estable. Lo que pasa es que al revés no, es decir, cuando el mini contacto largo es inestable, tenemos que confirmarlo con la temperatura de saturación. Si vemos la segunda gráfica, la gráfica del test de temperatura de saturación de este vino a priori tan inestable, vemos que tiene un ISS pues, de 1100 o de 1,1. Estamos por debajo del 1,2. Este es un vino estable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde recae, ¿no?, la importancia de este test. Yo, si esta fuera una muestra de un cliente mío, que realmente lo es, mi diagnóstico de esta muestra es que este vino es estable. ¿Necesita estabilizarse en bodega? No. ¿Necesita el uso de frío? No, es estable. Tenemos un criterio, es estable. ¿Tiene una caída de 150? Sí. ¿Es muy grande? Sí, pero no va a cristalizar. ¿Por qué? Porque evaluamos el efecto de los coloides protectores. Por lo que sea, este vino, por el tratamiento, por las técnicas tecnológicas, etcétera, presenta un comportamiento de vino estable. Es decir, estoy seguro que este vino, hago un test de frío de los más rudimentarios, ¿no?, para ver si aparecen cristales, y no van a aparecer cristales ni a una semana ni a 2 semanas. Es decir, está chequeado, está comprobado
y es aquí la gracia de utilizar estos test. Entonces, ¿podría hacer únicamente el test de temperatura y saturación? Obviamente, sabría que el vino es estable con 1.1. Pero bueno, ambos test son complementarios. El discriminante, temperatura y saturación. Información, pues bueno, con esta tengo más también. Veo que es complementario. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto pues, otros ejemplos, ¿vale? Similares o más diferentes. Son 3 mini contactos con las caídas respectivas. Y aquí pues, bueno, tenemos un mini contacto de una caída pues bastante grande, como en el caso anterior, ¿no? Cerca de 150, con un ISS de 0,9, que es un vino estable. Entonces, tampoco no tenemos que tener tendencia a pensar que esta situación es la más habitual. La más habitual es que tener vinos estables con caídas de conductividad pues, de 80, de 90, que otras técnicas y otros laboratorios dirían que son vinos inestables. Vinos con caída de 150 que son estables, no son los más habituales, ¿vale? Entonces, en las siguientes gráficas vemos vinos que el mini contacto nos da que es inestable y el test de temperatura saturación también. Vemos aquí claramente cómo hay una diferencia pues bastante grande y cuál es el valor de ISS, y el mismo en este vino, ¿vale? Pero, por ejemplo, a priori, con el test de mini contacto diríamos que es mucho más inestable este vino que este. Por si nos fijamos con el valor de ISS, está mucho más cerca de la estabilidad este tercero, que este segundo. ¿Vale? Entonces, este test nos aporta información, nos permite discriminar muy bien en cuanto a cuál es el riesgo. Entonces, en el momento de hacer una recomendación de producto y hacer una recomendación de manoproteínas para la estabilidad tartárica, nos permite afinar muy bien cuál es la dosis exacta, es decir, no sobreestabilizar el vino. Es decir, queremos que no precipite, pero no queremos sobreestimar, es decir, no quiero ni gastar tiempo ni dinero en tener un vino que sea súper estable. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos un vino con una caída de 82, ¿vale? 82 microsiemens, que sería un 4,4% de conductividad. Vamos a ver cuál es la temperatura de saturación y qué información nos aporta, ¿vale? Es el mismo vino, tenemos un valor de ISS de 2.2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿coincide el ISS con el mini contacto y con el criterio inicial de caídas superiores a 60 inestables? Sí, vale, perfecto. Podría ser que no coincidiera, podría ser que fuera un vino estable. Pues no, es un vino inestable. Queremos llegar a un valor de ISS por debajo de 1.2. ¿Qué hacemos? Probamos una dosis, ¿vale? Hacemos una adición de manoproteína y vemos cómo se comporta el vino. Entonces, en este vino hemos añadido 80 mililitros de hectolitro de Claristar, ¿vale? La manoproteína que os he comentado anteriormente, Antonio, y vemos que nos quedamos en un ISS ligeramente por encima del 1.2, ¿vale? Entonces, este vino es estable. Con esta adición de manoproteína está al límite, ¿no? Está al límite por encima del 1.2. Por tanto, mi diagnóstico de este vino sería que es inestable, que con 80 de Claristar es ligeramente inestable, y lo que hacemos es proceder a una edición superior y llegar a un criterio, pues bueno, a un ISS por debajo de 1.2, es estable, tenemos un margen hasta nuestro límite de 1.2 y daríamos esta condición y esta concentración como correcta, como recomendable para el cliente. ¿Podríamos añadir 150? Quizás sí, ¿eh? ¿Cuál sería el ISS? Probablemente más pequeño, pero ¿es necesario? No. Entonces, este test lo que nos aporta es esta capacidad, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos inestable, aquí estamos inestable por ahí, ¿no? Ligeramente por encima, y aquí estamos en una condición de estable, estamos con un margen suficiente hasta el 1.2 y vale, pues esta es la dosis recomendada. Un segundo ejemplo, ¿vale? Un vino con un mini contacto y una caída de conductividad de 196, bastante grande. Vamos a ver cuál es el test de temperatura y saturación. Vemos que tenemos un valor de ISS de 2.6, ¿vale? También tenemos información de la temperatura y saturación, 18.9. ¿Qué significa esto? Este punto significa el punto en el que nos cruzan ambas rectas. ¿Qué información nos aporta para determinar la estabilidad? Ninguno, pero es una información que tenemos ahí, ¿no? Entonces, partimos de 2.6 de valor de ISS y hacemos una adición de manoproteína de 125, ligeramente superior al anterior, porque también tenemos ligeramente superior el valor de ISS.
¿Cuál es el resultado? 0,3. ¿Vale? Entonces, este vino con una adición de 125 conseguimos una ISS, ¿no? Un criterio de estabilidad de 0,3. ¿Es estable el vino? Sí, es súper estable, ¿no? Tenemos margen hasta llegar a 1,2. ¿Cuál es la forma correcta de proceder? Pues bueno, probar una dosis inferior, porque 125 quizás es superior, ¿no? Entonces, probamos con 100 y llegamos a un valor de ISS de 0,6. ¿Hay margen hasta 1,2? Sí. ¿Tenemos una zona de confort entre medias? Sí. Pero también tenemos información que, bueno, con 25 menos hasta donde hemos cambiado, ¿no? Entonces, esta, según mi criterio, sería una concentración de Claristar, de manoproteína, que daríamos por buena para conseguir estabilizar este vino. ¿Vale? Entonces, os he presentado el método, cómo funciona, cuáles son los resultados, os he puesto algunos ejemplos. Después, las monoproteínas, como hemos comentado, pues bueno, estabilizan, impiden, ¿no?, que se formen estos cristales de evitar trato, pero también a veces nos pueden dar un incremento pues de turbidez, ¿no?, relacionado con la reacción, ¿no?, con la materia colorante. Entonces, es importante también evaluar qué comportamiento, ¿no?, y qué cambio de turbidez nos aportan las monoproteínas en el vino. Entonces, se considera que el uso es correcto y recomendado cuando el incremento a 1 y a 16 horas es inferior a 10 NTU, es decir, con un vino de 1 NTU tenemos margen hasta 10 NTU. No es lo más habitual que se incrementa la turbidez, pero bueno, se tiene que controlar. Tenemos que recomendar las dosis, como he comentado, a través de la metodología ISS, porque nos permite saber muy bien si el vino es estable, si no es estable, si le falta poco o si le falta más, ¿no? Y tenemos que evaluar el efecto sobre la materia colorante del vino, es decir, una recomendación de manoproteína bien hecha, desde mi punto de vista, es aquella que tiene en cuenta pues cómo actúa la manoproteína con la estabilidad de materia colorante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el test ideal o aconsejable para hacer? Pues es este siguiente, ¿no? Esto es un ejemplo práctico. Es un vino que se le ha recomendado manoproteína, concretamente Claristar, para estabilizarse tartáricamente. Entonces, vemos en un test de materia colorante inicial del vino sin adición de nada que presenta un riesgo bajo, ¿no?, presenta un cambio de 4 NTU. Si le añadimos goma, vemos que esta diferencia de turbidez pues, disminuye y estamos en una zona de estabilidad. Si le añadimos únicamente Claristar, tenemos un riesgo pues más elevado de precipitación de materia colorante, mientras que si añadimos la goma y añadimos el Claristar, pues estamos en una situación de estabilidad. Entonces, este test nos permite complementar al anterior, nos permite complementar el test de estabilidad tartárica. Otro comportamiento de otro vino con 100 mililitros de Claristar, pues es un vino que inicialmente es inestable, aquí lo vemos. Si le metemos goma, es un vino que es estable, ¿vale? Es inestable y con Claristar obviamente sigue siendo inestable, es decir, el Claristar no nos va a estabilizar la materia colorante, pero vemos que si añadimos la goma y Claristar, pues bueno, seguimos teniendo un riesgo, ¿no? Entonces, quizás antes de utilizar manoproteína, quizás tenemos que paliar los efectos de tener un vino inestable, es decir, deberíamos quizás tener un vino estabilizado en cuanto a materia colorante y después hacer una recomendación de Claristar. ¿Cuándo hacer esta tipología de test? Pues cuando más cerca a la realidad, es decir, como más cerca a la realización de la estabilidad, pues mucho mejor. Si hacemos una recomendación de manoproteína, de estabilidad tartárica, pues resulta que entre el análisis y la aplicación en bodega tenemos que hacer tres ciegos, 2 cupajes, etcétera, pues bueno, pues quizás el test de laboratorio no va a ser fiable. Entonces, cuanto más finalizado y afinado está el vino, pues mucho mejor, porque nos vamos a encontrar en una situación pues mucho más real y los resultados pues van a ser mucho mejores. Y hasta aquí un poco todo lo que quería contaros. Espero que hayáis encontrado la presentación pues divertida, fácil, aplicable y sobre todo, pues bueno, cualquier duda lo discutimos a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel y Antonio. A continuación, Violeta hará las preguntas que han aparecido en el chat. Bueno, pues a ver, entre todas las preguntas yo os las hago a los dos y las hacemos a los dos y contestáis como os parezca. Una de las preguntas está orientada al género especie de las levaduras
que utilizáis para generar las manoproteínas. ¿De qué géneros y de qué especies son? ¿Son todas Saccharomyces? Sí, No tienes voz, un momento, por favor. no tienes el micro encendido. He enviado la solicitud a Antonio para que active el micro, por favor. No sé si se puede. Hola, Ya, Sí. ¿me oís ya ya? se te oye, ya. Sí, ya Sí, te vale. oigo. Sí, son todas Saccharomyces cerevisiae. Y lo que estamos trabajando y lo que se está trabajando mucho en el mundo en diferentes universidades, centros de investigación, es en non-Saccharomyces, las famosas non-Saccharomyces, porque algunas de ellas, como Schizosaccharomyces pombe, tiene una pared celular que es 3 veces la de un Saccharomyces. Entonces, ahí se está trabajando mucho para ver qué hay de interesante en esas paredes celulares, pero por ahora todos nuestros productos, los 4, son de Saccharomyces cerevisiae. Vale. Otra pregunta orientada a los costes que puede suponer el uso de manoproteínas en la bodega. Nos habéis dicho que es un elevado precio, pero ¿nos podéis estimar un poco qué coste supone para una bodega utilizar estas manoproteínas? Bueno, el precio, una cosa es el precio por kilo de producto, otra cosa es el valor que entrega. Al final, y Miquel lo ha explicado muy bien, hay diferentes productos que no tienen que ver con la sustracción de las sales o de los cristales o forzar su precipitación, sino con mantenerlas y que hacer un trabajo de coloide protector. Y hay estilos de vinos que se adecuan a esos productos y otros que se adecuan a las manoproteínas. Nuestro producto lo recomendamos para vinos de calidad, definitivamente. Además, esos vinos de calidad tienen una característica común, que es que normalmente han sufrido un proceso de envejecimiento en bodega. Por lo tanto, como ha explicado Miquel, ha habido una estabilización natural ya durante ese envejecimiento. Para un vino joven, normalmente, y las gráficas que ha enseñado Miquel de vinos muy inestables, normalmente serán vinos jóvenes en los que la manoproteína muchas veces no logra estabilizar el vino y también son vinos de menos valor. En cuanto al coste, más o menos, es que depende, es lo que te explicaba antes. Hay muchos productos en el mercado y muchos son extractos, paredes celulares. Estamos hablando, y los enólogos que estén atendiendo, de productos que a veces van de los 100 euros el kilo a los 300 y pico euros el kilo. Después las dosis varían mucho también, o sea que tienen que ver también el coste del tratamiento final. Pero un vino de calidad que yo embotello y que quiero sacar al mercado, que quiero estabilizar de manera natural o que quiero afinar para que sea más longevo en el tiempo, soporta perfectamente el coste de ese tratamiento con manoproteína. Vale, hay una pregunta también sobre sensorial. ¿Habéis hecho estudios desde el punto de vista sensorial comparando los 4 productos, el CMC, el ácido metatartárico, el poliaspartato y las manoproteínas en un mismo vino? En una de las diapositivas os he enseñado, y si queréis lo que podemos hacer es compartir con Encarna y con vosotros para que se lo compartáis, o tenéis nuestro email, pero ese estudio que se hizo de Clariestar en Italia, como fue en 2007, muy al principio de la autorización de las manoproteínas en enología, sí que el análisis sensorial que tenía que ver con esos ésteres de envejecimiento prematuro, con esos monoterpenos y nolisoprenoides, era Clariestar comparado con el tratamiento con frío y con el metatártrico. Así que sí, si queréis os lo comparto ese trabajo completo. Y os tengo que decir que también, aparte de Vitec, con el que trabajamos mucho, trabajamos con nuestros institutos y aquí en España con Excel. Y con Excel ahora mismo y con Antonio Palacios tenemos un proyecto en marcha para evaluar la eficiencia de Clariestar en vinos tintos de la zona, en este caso de La Rioja, y el control es el tratamiento por frío que hagan en la bodega, porque son 3 bodegas de La Rioja las que se han unido a este proyecto. Y después el panel de cata de Excel va a hacer un seguimiento sensorial, o sea que vamos a evaluar la eficiencia de Clariestar
y el impacto sensorial negativo, como ha explicado Miquel, de un tratamiento por frío en un vino, comparado con el uso de manoproteínas. Así que en cuanto esté publicado, creemos que podemos empezar a hablar de ese proyecto a final de año. Ojalá podamos organizar un seminario presencial y si no será online, pero a final de año podremos tener resultados. Vale, pues tenemos muchas más, pero creo que voy a dejar aquí vuestros contactos para que ellos se pongan en contacto con vosotros. Y ¿Le puedo muchas hacer yo una gracias. pregunta a Miquel? ¿Te importa Sí, que le haga yo una pregunta a sí, Miquel? adelante, adelante. Porque lo que hemos visto en la presentación que la manoproteína tiene un efecto beneficioso sobre la estabilidad del color, pero tú has visto o has explicado ahí que si el vino viene ya inestable claramente en color puede haber una reactividad y puede no ser beneficioso. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con tantas muestras analizadas? ¿El vino que ya es estable con el uso de manoproteínas, estable en color, digo? Se usa la manoproteína para estabilidad tartárica, esos vinos evolucionan hacia una mayor estabilidad en el tiempo en ese color que hemos tenido, y vinos que son directamente inestables en color, como tú has dicho, sí que hay que estabilizarlos antes del uso de la manoproteína. Porque yo creo que es uno de las preguntas recurrentes cuando los clientes nos preguntan por su vino tinto, el color y la manoproteína. Vale. Respondiendo a tu pregunta, Antonio, a ver, he mostrado claramente en la presentación cuáles son los test que se tienen que hacer, ¿no? Cómo hacer una recomendación de dosis, finalmente en qué puntos prestar especial atención, ¿no? Para mí es imprescindible hacer un uso de manoproteína con una evaluación sobre el efecto de la materia colorante, porque realmente hay un riesgo. En cuanto a frecuencia de que esto ocurra, la frecuencia es muy baja. La frecuencia es muy baja y es como todo, ¿no? Es decir, aunque la frecuencia sea baja, a mí no me sirve recomendar una manoproteína a un cliente diciéndole tienes un riesgo muy bajo de que te pase, ¿no? Entonces tenemos que ver si a ti te va a pasar, ¿no? Entonces, si el vino inicial es inestable en materia colorante, podemos tener ambas situaciones. Es decir, podemos tener que con goma y claristar la situación finalice en un vino estable, ¿vale? Y por lo que es genial, ¿no? Porque el vino llega con un riesgo y se va habiendo evaluado que es estable. O puede ser que el vino sea demasiado inestable como para con goma y con claristar sacar un resultado estable, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay un riesgo, ¿no? Y por tanto es muy bueno saberlo para después no tener sorpresas en el momento embotellado o en el peor momento, que es en casa del comercial, ¿no? En casa del distribuidor. Entonces, también es muy importante usar esta tipología de manoproteínas, ¿no? Para estabilidad tartárica en vinos que ya hayan pasado un tiempo en bodega. Es decir, la manoproteína tiene muchas virtudes, tanto organolépticas como con estabilidad tartárica, pero que a nadie se le ocurra estabilizar un vino con manoproteínas en el mes de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es un poco la filosofía, ¿no? y el valor añadido. Es decir, un vino joven y de rápida rotación y un vino del año, pues bueno, en noviembre pues utiliza otras técnicas que no sean manoproteínas. En febrero, en marzo, cuando haya pasado un tiempo en bodega, cuando los primeros cristales ya han caído, cuando el riesgo ya es más bajo, aunque el vino sea inestable, pues bueno, digamos que todo está un poco más en su sitio en el vino, y la manoproteína, pues bueno, es cuando realmente aporta su valor añadido, ¿no? Es decir, nos permite que no precipite en sales, ¿no? Y nos aporta, pues bueno, todo lo beneficioso organolépticamente y no nos penaliza en tema de color. ¿Vale? Perfecto, no sé si he respondido bien tu pregunta, creo que sí. Yo creo que sí, porque es una de las cosas clave. Exacto. El color. Es decir, yo que hacemos este test de recomendación de Claristar y de manoproteína y hacemos el test complementario de color. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es muy baja, es decir, te diría que cada 100 recomendaciones me encuentro que hay 3 que no superan el test de color, sea porque la manoproteína no se integra bien en el vino o porque el vino inicialmente ya viene con un riesgo elevado, ¿no? Es bajo, pero bueno, es necesario evaluarlo, es decir, al final es un poco todo, es decir, tenemos que hacer mucho trabajo en bodega, pero tenemos que hacer nada de trabajo cuando el vino ya está vendido, ¿no? Entonces, para asegurarnos que después no pasa nada, tenemos que evaluarlo antes. Entonces, yo creo que para mí es la forma correcta de trabajar.
¿no? Y al final el mensaje es, trabajando con un laboratorio independiente como Vitec, nos aseguramos de que el informe que ellos presentan al enólogo viene directamente de Vitec, y claramente, si este vino no permite el uso de manoproteínas, se le dice en el informe y punto. No todos los vinos lo permiten. Y si lo permite a esta dosis, que será la mínima para que sea seguro y estable. Correcto. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Gracias, Antonio y Miquel.